Bueno, listo, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces con la revisión de nuestro tercer corte. Entonces, bienvenidos a nuestro tercer corte, los felicito por llegar hasta este punto. Y vamos a ver, pues, qué debemos entregar. Bien, acá hay una bienvenida, una introducción al curso y una descripción de los entregables. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que debemos realizar ya es un proyecto personal, ya es un proyecto individual, pero tiene algunos parámetros o algunos límites de contexto para su revisión y aprobación. Entonces, como en el primer corte nosotros ya vimos una conceptualización y la historia de la fotografía, en el segundo corte ya vimos una aproximación al uso de la cámara, a la práctica fotográfica como tal, teniendo en cuenta la descripción de algunos conceptos, la descripción también de algunas herramientas y obviamente de algunos parámetros de la cámara, recomendaciones para usar la cámara, tanto de celular o una cámara profesional o semiprofesional de carácter digital. Y se hacía, digamos, el paréntesis, si tenían una cámara análoga, pues cómo se debía trabajar dependiendo de cada uno de los casos. Cada uno de ustedes en su momento me explicó en qué consistía su ejercicio o su práctica, es decir, con qué iban a trabajar. La mayoría de ustedes va a trabajar con celular. Una menor parte tiene una cámara adicional con la cual apoyarse. Después de haber hecho los primeros acercamientos a la historia del arte en la fotografía, después de haber hecho, digamos, la conceptualización y la práctica en el segundo corte, aquí ya tienen un espacio abierto y libre para desarrollar un proyecto personal, un tema que quieran desarrollar. ¿Cuál es el asunto acá? Van a tener primero que definir un tema. ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es su tema? La naturaleza, el desnudo, no sé, fotografía arquitectónica, fotografía abstracta, fotografía artística, fotoreportaje, fotografía urbana, fotografía de animales, el tema que ustedes quieran, fotografía de moda, retratos, hay muchas opciones para ello. O sea, los temas realmente son muchos y se han ampliado, digamos, con el pasar de los años, se han diversificado, se han ampliado, se han especializado. Una vez definido ese tema, lo que vamos a hacer es escoger, digamos, la cantidad de fotografías. Vamos a hacer una pequeña curaduría. Cada uno de ustedes tiene que hacer este ejercicio por su cuenta también y el apoyo del docente en determinados momentos si ustedes lo requieren. Entonces, ¿cómo funciona? En mi caso, voy a poner mi caso. Voy a trabajar con fotografía callejera, que digamos es mi tema. Entonces, pues voy a revisar mis imágenes, después de haber tomado muchas fotografías, voy a revisar mis imágenes y selecciono algunas de ellas, que deben tener algo en común, obviamente, deben tener, digamos, una serie de elementos comunes para definirlas como fotografía callejera. Obviamente debe ser urbana y pues evitar, digamos, confusiones con otros temas similares. Listo, entonces ya tengo definido mi tema, ya tomé un montón de fotografías, digamos, tengo, si son 15 o 20 las que se piden, entre 15 o 20, mínimo 15, máximo 20, no voy a tomar solo 15. Yo recomiendo obviamente que tomen el doble o el triple si es necesario, para tener de dónde escoger, sacar las mejores de allí. Si yo me voy a escoger las fotografías que tengo, pues obviamente tendré más rango para escoger lo mejor de lo mejor. Si yo quiero, digamos, dentro de mi tema, escoger personas en la calle, o sea, un subtema de mi tema, personas interactuando, digamos, en la calle, como esta que me gusta mucho, entonces empiezo a buscar de esas fotografías que ya tengo, dónde están esas personas interactuando. Sí, que estén formando parte de la composición. Que yo diga, oh, qué interesante. Esta, por ejemplo, también funciona. Ya tendría dos, tres fotografías. O sea, que me gusten, ¿no? Que yo diga, ve, me gusta el color, me gusta la composición, me gusta como la idea, el concepto. Porque podríamos haber tomado muchas, pero no quiere decir que todas funcionen. Esta me gusta también. Puede ser esta.
Entonces voy buscando de esa colección de fotografías, del tema que yo seleccioné, cuáles fotografías realmente me interesan y que conformen, digamos, unidad temática y de estilo. Ahora bien, si ya tengo, digamos, seleccionadas esas fotos, resulta que hay otro parámetro aparte de la cantidad de fotografías. Quiere decir que todas las fotografías deben tener en común un color. Es decir, que no todas funcionan. Entonces debo tener en cuenta un criterio adicional, que es, por ejemplo, que voy a utilizar el color rojo. Entonces tengo que seleccionar o buscar que el color rojo esté presente en esas fotografías que yo escogí. De pronto aquí no me serviría porque es fucsia, pero es a lo que me quiero acercar. Si yo hubiera escogido el fucsia, esta me servía muy bien. No, los colores deben estar presentes ahí como un elemento. Aquí estos tienen un chaleco rojo. Este sí me funciona, que son de construcción. Y pues son personas que están en una obra debajo del puente y a los lados del puente, a los dos extremos del puente. Entonces me sirve, digamos, están interactuando dentro de la composición y el color rojo es un color que destaca. No porque el gris sea el dominante dentro de este filtro que yo propuse o que yo le puse a la fotografía para acentuar la tormenta de las sombras, sino porque es el rojo el que está presente dentro de la composición. Entonces ya tendría una. Aquí si yo escogiera estas me serviría por el ciclista o por el Transmilenio, pero no me gusta. De pronto esta sí. Vean que el rojo no es el predominante, pero sí es, digamos, un elemento que permanece como relevante dentro de la composición. Entonces yo diría que 2. Esta aquí tal vez no me gusta mucho como la tomé. Tal vez esta podría funcionar, porque la sombrilla roja me parece que funciona. El señor puede, tal vez. Hace poco tomé una, puede que me sirva, una de las últimas que tomé en estos días. Esta. Aunque este es más naranja, ¿no? Más naranja que rojo. Pero si fuera rojo funcionaría perfecto. En este caso es naranja. Aquí no voy a falsear los colores. Este es naranja, no me sirve, pero si fuera el color que hubiera escogido desde el comienzo, buscaría ese. ¿Listo? Entonces, la idea es buscar esos colores que estén presentes, puede ser en el fondo, o sea, que sean determinantes dentro de la composición, no que había un papel rojo en el piso chiquitico que apenas se distingue, no, es que ahí está el rojo, no, digamos que debe ser, debe representar una carga dentro de la composición, algo realmente relevante, no por azar. Si yo hubiera escogido el amarillo, diría, estos me sirven, destacan los dos elementos porque los pajaritos son amarillos. ¿Ven? Entonces, depende de lo que yo haya escogido, buscaré dentro de esas fotografías ese color que yo escogí. Si desde el comienzo tengo decidido el color, pues buscaré de alguna manera en mis fotografías, en mis composiciones, que el color rojo esté presente. Por ejemplo aquí, que hay una serie de rojos y de vino tintos presentes. Bueno, entonces, por ejemplo aquí, si hubiera escogido el rojo, aquí el rojo me hubiera servido. Si sigo escogiendo el rojo, o si escogieron el rosado, la moto que está aquí sí es de este color. El resto del filtro que vuelve gris el resto de colores es intencional, pero este color de la moto sí es así. O sea, para que no digan, no, es que es efecto de la fotografía, de los filtros de la fotografía, del efecto de postproducción. No. La moto es así. Por eso la fotografía me llamó la atención ese color. O por ejemplo acá, esta me serviría en rojos. Vean, acá hay rojos y hay un color un poco más oscuro como vino tinto. Esta me serviría. Me encanta esta fotografía. Entonces esta fotografía me serviría para mi tema. Esta también. Esta tal vez sí, podría funcionar. Entonces, dentro de la colección de fotos que yo haya tenido en cuenta, puede que me funcione
digamos, haber escogido ese color y las fotografías que estén presentes y relacionadas, donde el color sea determinante. Por ejemplo aquí, carro de bomberos, o aquí. Entonces, es eso. Entonces las fotografías, pero obviamente debe continuar con el tema. Si yo escogí en este caso, el mío, que es urbano, pues obviamente funcionan. Que es fotografía callejero, ok, fotografía callejera. Si yo hubiera escogido, por decir algo, otro tema, digamos, no, casi no tengo fotografías de otra cosa. Casi todo lo mío tiene que ver con lo urbano. Veamos qué otra cosa tengo por acá. Bueno, sí, animales, ¿por qué no? Si hubiera escogido animales, como aquí, entonces tendría que buscar un color, digamos, más apropiado para ello. A ver, porque animales casi no fotografío. Sí tengo, pero el asunto es buscarlos. El verde, si yo escogiera el verde, quedaría muy bien. Bueno, animales, aquí está. Animales, pero ¿qué color? ¿Azul? En los animales es poco común, pero el contraste contra el azul funciona. Entonces, tal vez verde. Verde y animales tal vez funcionaría. Entonces aquí ya tendría una. Eh, si yo escogiera grafitis, por ejemplo, también tendría que buscar esos colores. Si yo escogiera ese tema. Si escogiera retratos, también tendría que buscar ese tema. Ese color, perdón. Entonces, el ejercicio es este, buscar sus mejores 15 fotografías, 15 a 20 fotografías que tengan un color en común y que tengan un tema en común. Son dos limitantes. Es, digamos, ajustado, digamos, los obliga a ustedes a juzgar y a componer de una manera muy particular, a incluir un objeto o un color en particular. Y eso determina que ustedes sean los creadores y los jurados también del trabajo. Es decir, ustedes son los primeros que van a juzgar su propio trabajo y decir, bueno, estas son mis 15 fotografías y mi tema es este y por ende estos son mis ejercicios. Ahora bien, el cómo lo presentan es el otro asunto, porque no basta solamente con tomar las fotografías, deben también tener la metadata, que parece que aquí no la agregué. Listo, lo voy a agregar de una vez. Incluir metadata. Creo que aquí no lo escribí, qué tonto. Incluir tema libre, se puede... Entonces, aquí al séptimo punto. ¿Qué se espera que se incluya de la metadata? Pues obviamente la apertura de diafragma. Discúlpenme, acá no voy a incluir tildes, porque cada vez que le pongo tilde me sale un error. Vea, entonces es por configuración. No sé por qué me sale ese error, no lo he podido solucionar. Entonces, ¿qué se espera incluir acá? El F, que quiere decir la apertura de diafragma. También, obviamente, la velocidad de obturación. Y el ISO. Digamos, básicamente son esos tres elementos los que uno espera que usted incluya al menos para entender en qué condiciones tomó la fotografía. Básicamente esas tres, ¿ok? De nuevo, ¿cómo buscamos o cómo encontramos esa información? Cuando nosotros incluimos nuestras fotografías, cuando nosotros tenemos nuestras fotografías, le damos un clic secundario, nos vamos a propiedades y nos vamos a detalles. Aquí aparece cierta información de cada una de nuestras fotografías. Aquí aparece la velocidad ISO. Creo que esta es una de las que ya está editada. Perdón, esta es una de las que ya está editada. Entonces no me deja ver esa información. Cuando ya están editadas, no.
ya les muestro las que están sin editar, sin tocar. Vámonos aquí. Estas. Entonces estas están sin editar, ya las otras están editadas, entonces los parámetros cambian, entonces no guarda esa información de esos cambios que se le hicieron. Es por eso que no aparece la metadata. Entonces tiene que ser en las fotografías originales. Entonces eso también es importante porque me ayuda a mí a saber qué fue lo que hicieron con las fotografías. Entonces digamos esta. Entonces ahora otra vez, botón secundario, propiedades, voy a detalles. Aquí sale las dimensiones de la fotografía, o sea qué tamaño tiene. Y aquí se aparece, vean que aquí se aparece, a diferencia de la anterior que estaba editada, la cámara con la que se tomó. La mía es una Samsung 2000, NX2000. La apertura de diafragma era de f5. La velocidad es de 1/400 y el ISO es de 200. Ahí está. Es básicamente esa la información. ¿Qué quiere decir esto? Que primero era un día con relativa luz, una buena luz. Lo otro es que la velocidad confirma, digamos, que era como una luz adecuada, digamos, era una luz de día lo suficientemente fuerte como para tomarla en esas condiciones de velocidad y de ISO. Y los tres elementos me ayudan a comprender, digamos, que esta fotografía se tomó en estas condiciones de apertura, de velocidad y de ISO. Y que por eso aparece así como se ve acá. Entonces me ayuda a mí a comprender, a entender, a dimensionar cómo fue que tomó esa fotografía. Si quedó movida, ¿qué pasó con esa velocidad y esa iluminación que estaba teniendo en cuenta en ese momento? ¿Por qué quedó movida? ¿Por qué quedó desenfocada? Entonces debió darle más velocidad, debió reducir un poco más la apertura, o al contrario abrirla más para que entrara más luz y poder cuadrar una velocidad, ajustar una velocidad un poco más rápida. Entonces me ayuda a mí a entender como jurado o como observador o digamos como maestro qué pasó al momento de tomar esa fotografía, en qué condiciones estaba tomando usted esa fotografía, cómo se encontraba su cámara. Ahora bien, si ya tenemos esos elementos, ya tenemos la fotografía, las 15, 20 fotografías, ya tenemos en cuenta el tema, ya tomamos todas las fotos con el tema como aparece aquí. Digamos el tema aquí es moda, por decir algo, el tema de este ejemplo aquí amarillo. Entonces por eso aparecen trajes, bolsos, zapatos, pero todo tiene que ver con el color amarillo porque ese es el ejemplo, ¿no? Ustedes escogen el color que quieran. Y ahora viene el montaje. El asunto del montaje es bastante interesante porque no es publicar las fotografías como todo el mundo se imagina, pues en una cinta y en una cartelera. No, realmente ustedes podrían hacer lo que quisieran con sus propias fotografías. Si de pronto el suyo es el color negro y decidieron hacer un montaje con sus fotografías o portadas de revista para sus fotografías, para cada una de ellas, o inclusive armar un catálogo como si fuera una revista de moda de verdad, ahí está el ejercicio completo. Es decir, llevar sus fotografías a un término que no sea tan simple como simplemente colocarlos en la pared y ya, hice mi trabajo. No, este tercer momento es para extender ese escenario de la fotografía y llevarlo a otro nivel. ¿Qué quiero decir con mi fotografía? ¿Qué quiero hacer con ella? Entonces solamente las tomé para presentarlas en una pared, en una cartelera, o realmente conforman una obra de arte por sí mismas. Si yo quiero hacer retratos al estilo de David Hockney, por ejemplo, algo así como sus joiners, podría ser algo como esto. Entonces el retrato no se limita solamente a capturar a la persona, sino a recomponer la perspectiva de la visión y el tiempo que se empleó en retratar a esta persona. Podría ser un ejercicio de abstracción como este y sería muy interesante. Si digamos otro ejemplo, si mi ejercicio no se limita solamente a que se quede en la captura fotográfica, sino en una interpretación o reelaboración, digamos, de esa fotografía a partir de lo que ya realicé, entonces puedo hacer, digamos, una intervención a esa pintura, una intervención. Entonces, ¿qué hago? La puedo recortar, puedo hacer un collage con ella, puedo pintar sobre ella.
Es decir, extender el soporte que es la fotografía digamos, un escenario un poco más amplio en cuestión de artes plásticas. Bueno, entonces no se queden solamente en montar sus fotografías, si es posible, digamos, ampliar esas dimensiones, esas perspectivas, esos soportes, esas lecturas entre usted y el espectador. Entonces vaya un poco más allá si le es posible. ¿Listo? Entonces, nada, digamos que esos son como los momentos de ese tercer ejercicio. Entonces, tenemos el tema como primer ejercicio, la cantidad de fotos como segundo ejercicio para la entrega. Un tercer elemento que es precisamente el color, un color que tenga en común. Sus fotografías de tener en común un mismo color. No quiere decir, vuelvo y repito, que toda la fotografía sea amarilla. Sí, no tiene sentido. Eh, entonces, y lo último, que pues el montaje. Entonces tenemos un tema, tenemos una cantidad, tenemos un color y tenemos un montaje. Lo otro es las dimensiones, pero digamos eso sí se los dejo a su criterio teniendo en cuenta los anteriores elementos. De ahí como quiera presentar su trabajo, ya sea presencial en la Casa de Bellas Artes, aquí en Bogotá, un videomontaje como lo harían digamos desde las regiones o los que pueden ir hasta los CAU donde están sus docentes en sus CAU respectivos, pues allí simplemente exponen con sus respectivos docentes su exposición de fotografía, así como les estoy explicando acá. No sería más, realmente es eso. Estos son los elementos: tema, cantidad, color y montaje. Eso es lo que deben tener en cuenta para sus fotografías. Obviamente los aspectos técnicos que ya se exploraron durante el segundo corte, que ustedes ya practicaron, es lo que se debe ver reflejado acá con estos nuevos parámetros de entrega. Y listo, esa es su entrega final. Les deseo lo mejor. Cualquier duda, pues no duden en preguntarle a sus docentes. Y no es más, quedo atento entonces a su trabajo. Muchas gracias.